les bendiga, queridos hermanos. Nos da mucho gusto poder mantener esta sección de Vive la Palabra. Y en esta semana estaremos viendo Génesis 45 y estaremos comenzando el libro de Éxodo, llegando hasta el capítulo 9. Y quisiera verlo desde la perspectiva de una familia, la familia de Israel. Vamos a ver esta familia entrando a Egipto con 70 personas y preparándose para su salida de Egipto, ya con muchas familias más. Pero queremos verlo desde la perspectiva de la familia porque seguramente las aplicaciones que tú vas a hacer, las vas a hacer en un plano familiar. Y quisiera animarte entonces a considerar 6 aplicaciones en esta ocasión. La primera es: Dios cuida de los suyos. Para José es evidente lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de su familia, porque lo está viendo desde su perspectiva. José dice: Dios me envió y me ha hecho señor de todo Egipto. ¿Cómo imprimimos esa perspectiva en nuestros niños, adolescentes y en nosotros mismos? Quisiera animarte que con tus niños pudieras recordarles una y otra vez que la comida, la casa, la ropa o incluso el juguete nuevo que pueden tener es gracias a Dios. Que sí es cierto que te ven trabajando a ti, salir, entrar, que tal vez ven el dinero en tu mano, pero más allá de ello, Dios es el que está cuidando de ellos. También con tus adolescentes, tal vez puedas ver que las circunstancias en las que se encuentran, en la que están lejos de los amigos, lejos del fútbol, lejos de cosas que les gustan, no es malo. Dios está cuidando de sus hijos y en este momento en que tal vez no todo es como a nosotros nos agradaría, ellos deben recordar a Dios. Para nosotros, que fácilmente hablamos de la soberanía de Dios, la verdad quisiera recordarte que nos molesta la soberanía de Dios en nuestra vida. En nuestra vida práctica nos molesta que las cosas no sean como queremos. Y entonces, cuando tú ves la vida de José y cómo Dios estaba preservando esa familia por la promesa que él había hecho, nos muestra cómo las cosas no son como nosotros hubiéramos pensado. Así que te animaría a cambiar tu actitud. Querido hermano, si lo único que ve tu esposa y tus hijos es queja y escepticismo, eso les estás enseñando. Anímales a pensar que Dios cuida de los suyos. Eso nos lleva a una segunda aplicación, y la segunda aplicación es que Dios bendice porque es fiel. Dios bendice porque es fiel. Este libro nos demuestra una y otra vez que Dios no está haciendo las cosas porque Abraham o Isaac o Jacob o Judá sean el más bueno de la historia. Aún con José vemos muchas situaciones que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. El tema de la bendición lo hemos visto a lo largo de Génesis. ¿Te acuerdas de cómo fue un conflicto a muerte con Jacob y Esaú? Pero ¿quién es realmente quien bendice? Y Génesis nos demuestra que el Dios Todopoderoso es el que realmente bendice a lo largo de este libro. Puedes ver esa escena de Jacob tomando a cada uno de sus hijos y hazlo de manera muy imaginativa con los niños. Piénsalo como que tú también estás tomando a tus hijos y ahora les dirás desde la perspectiva de Dios lo que pasará con ellos. Y es ahí donde nos damos cuenta de que el hijo sobre el cual residirá la promesa de un rey, de un cetro, es sobre Judá. ¿Te acuerdas que la última vez que lo vimos como ese sustituto? Pues para Jacob esto fue tan importante que él dispone
Pero recuerda, no se trata de lo que Él dispone, se trata del Dios Todopoderoso actuando en la vida de estos hombres y cómo Dios será fiel a través de un hombre infiel. Recuerda eso. Recuerda que tus niños no son salvos porque son buenos para las fotos en Instagram, para las clases en línea o para hacer todo lo que tú les mandas. Se trata de que ellos conozcan en su corazón a Dios y que lo reconozcan como su Salvador. Esto también puede llevarnos a considerar con los adolescentes que las bendiciones no son por las acciones que nosotros realizamos, porque aún Dios estaba bendiciendo en medio de malas acciones. Ellos tienen ovejas, cabras, siervos y siervas y tantos campamentos y no están haciendo las cosas bien. Jacob hizo mal en robar la bendición, aunque Dios había prometido que de él era esa bendición. Así que anímales a considerar que nuestras malas acciones no están justificadas porque Dios lo permite, ni tampoco porque Dios nos sigue bendiciendo. Esto nos debe de llevar a un plano en que nosotros como adultos podamos considerar, oye, Jacob bendijo a Faraón. Faraón necesitaba la bendición de Jacob y tal vez esta escena pudiera hacerte pensar en tú siendo de testimonio y de bendición a tu jefe que tal vez tiene una mejor casa, un mejor carro, una mejor cuenta bancaria que tú. Porque al final, ¿qué significa que estás bendecido o que te digamos Dios te bendiga? ¿Que gozas de completa salud, comodidad y que no tienes problemas? Jacob dice, mis días son pocos y malos, pero él sabe que Dios lo ha bendecido porque al final Dios ha sido fiel. Eso nos lleva a una tercera aplicación. Y es que número 3 es, ¿hay algo que Dios no planeó? Piensa en esta pregunta, ¿hay algo que Dios no planeó? Nota cómo cuando muere Jacob, los hermanos de José son fácilmente tentados a pensar, ahora sí José nos va a matar, ahora sí va a demostrar el rencor que siempre nos tuvo. Pero Dios planeó eso para salvar la vida de Israel y de su familia y de que todo ese pueblo creciera como en una incubadora para que abriéramos nuestra Biblia Éxodo y viéramos que ahora sí se había multiplicado y que sí eran un gran pueblo. Dios aún planeó que viniera dura servidumbre sobre los hebreos para que ellos quisieran salir de Egipto. Tal vez es un buen momento para hablar con tu niño del perdón y que no depende de que mamá vean o no que le pegó al compañerito y lo obliguen a pedir perdón. Tal vez sea un buen momento para preguntar a los jóvenes si hay algo que guardan rencor contra ti o contra su mamá. Prepárate, porque tal vez alguno de tus hijos te diga que sí. Tal vez te lleve a un evento que tal vez para ti no fue importante, pero él sigue recordando. Perdón y rencor son antónimos en medio de múltiples reacciones a lo que Dios está haciendo. Pero querido hermano, querida madre de familia, te animo a considerar en tu ambiente familiar que todo aquello que vemos como bueno o todo aquello que vemos como malo realmente es lo que Dios está haciendo para que lo veamos a Él. Eso nos lleva a una cuarta aplicación y es teme a Dios. Teme a Dios. Abrimos nuestra Biblia en Éxodo y vemos que los egipcios temen a los israelitas, pero las parteras temen a Jehová. Como Moisés tiene temor de mirar al Dios vivo ahí en la zarza. Y entonces esto comienza a ser importante. Explica a los niños que temer a Dios no es tenerle miedo al Señor. Tal vez pudieras explicarlo contigo mismo. Tú tienes todo el poder para sonreírles, para jugar con ellos, pero también para disciplinarlos.
Ahora, esto puede que nos lleve a reflexionar si estamos llevando a cabo estas acciones de la manera adecuada. Con los adolescentes, ayúdales a combatir el temor al qué dirán, tan característico de esta etapa de la vida. Para Dios es más importante su corazón que su ropa, que su popularidad o su entretenimiento. Querido hermano, combate el temor al hombre. ¿No es cierto que nuestra lectura nos ha llevado a considerar algunos pecados en nuestra familia? Que nuestro temor sea mayor a Dios que a mi esposa o a mi esposo, a quien debo de confrontar con su pecado. Pecado que tal vez es muy claro en nuestra lectura. Que nuestro temor a Dios sea mayor que el temor que tenemos en nuestras labores en el trabajo. Eso nos lleva a una quinta aplicación. Y es que es una pregunta. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa servir a Dios? En estos capítulos podemos ver fácilmente 3 palabras en las que se está describiendo el servicio a Dios. Una es adoración. Así que puedes con tus niños decirles que todos debemos servir a Dios y es en adoración. Eso tal vez pudiera sacar la siguiente pregunta. ¿Hay un ambiente de adoración en casa? Es decir, ¿podríamos decir que tu hogar es cristiano? ¿Es evidente para tus niños, para tus adolescentes, para tu esposa, tu esposo? Tal vez con los adolescentes debamos ir a un grado más, y es que la palabra de servicio pues refiere servir. Y como todos debemos servir a Dios, eso no es algo solo de gente grande. Tal vez debamos preguntarnos cómo animamos o incluimos a nuestros jóvenes y adolescentes en el servicio. Querido papá, querida mamá, no limites a tus hijos de servir al Señor. Y entonces volvemos a nosotros. Todos debemos servir a Dios. Y hay una forma más en que Éxodo nos describe el servicio, y es fiesta, celebrar fiesta. Deja ir a mi pueblo para celebrar mi fiesta. Queridos hermanos, ¿cuántas veces vemos el servicio y la adoración como algo ritualista en vez de una fiesta para el Señor? ¿Cuánto disfrutamos de la presencia de Dios y de aquello que en nuestra bajeza podemos hacer por nuestro Dios? Eso nos lleva a la sexta y última aplicación de esta semana. Y es otra pregunta. ¿Has dejado que tu corazón se endurezca? Dios permite que el corazón de Faraón se endurezca para mostrar su poder. Pero con la familia de Israel, ¿ellos tienen un corazón dócil o un corazón duro a Dios? Puedes tratar con tus niños esto. Un corazón duro puede existir en un pequeñito que no quiere hacer caso a su mamá. Así que no solo le digas que está mal, sino que a Dios no le agrada. Recuérdale el Evangelio, recuérdale que nuestro corazón necesita de Dios. En los adolescentes, un corazón duro puede responder a veces bien e incluso admitir que ha pecado. ¿Te acuerdas de Faraón? Diciéndole a Moisés, he pecado. Pero si no cambia, es que sigue duro. Y eso pasa constantemente en nuestras familias. Tal vez nosotros como adultos podamos vernos los rostros con los israelitas y notar cómo un corazón duro puede ver las maravillas de Dios, reaccionar a ellas, pero querer volver a la misma dura servidumbre de siempre. Que sí, en la lectura me doy cuenta de lo que Dios ha hecho, y que sí, cuando me llega un bono extra me doy cuenta de lo que Dios ha hecho, y cuando resulto sano veo lo que Dios ha hecho, pero se me olvida y vuelvo a mis pecados. Querido hermano, esta semana quisiera que recordaras una frase que Éxodo nos va a empezar a presentar: que sepan quién es Jehová, y que esa sea la realidad de nuestra familia.
que al leer las Escrituras podamos conocer a Dios. Quiero animarte mucho a seguir esta lectura y estaremos viendo más aplicaciones ahora del libro de Éxodo, pero esperamos conocer a Dios y amarle más a Él. Dios les bendiga, queridos hermanos.